Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a, Sí que y vida. pues como verán el día de hoy estamos un poquito diferentes en cuanto a maquillaje, ya que es una combinación extraña entre Día de Muertos, Halloween, tal vez más Halloween que Día de Muertos, ya que el día de hoy pues es 2 de noviembre y en México se celebra el Día de Muertos, en otros países la verdad no sé. Pero al menos para el mexicano es una festividad muy importante y que puede llegar a tener un impacto importante en la parte psicológica, al igual que lo que es la festividad del Halloween. Pero, por ejemplo, en Día de Muertos va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si recientemente acabamos de tener una pérdida de un ser querido muy cercano y el cómo nosotros nos vamos a vivir en estas fechas. Por ejemplo, lo vamos a hacer desde nuestras experiencias, ya que ambas creo que hemos tenido pérdidas importantes y pues que puede haber una reacción ya sea de festejo o bien todo lo contrario. Entonces, pues en este video vamos a estar platicando un poquito de todo este impacto que tiene estas fechas y pues realmente no tenemos nada preparado, va a ser más a modo de chismecito. Y no sé, Jenny, ¿tú qué piensas qué te gustaría decir? Creo que podría perfectamente empezar con que justamente ayer estaba platicando con mi novio respecto al tema, ¿no? De Día de Muertos y tal. Y me estaba acordando, no sé para ti cómo ha sido como este proceso de poner el altar, por ejemplo, que en teoría para mí toda la vida fue como o no poner o poner un altar, pero pues me entretenía de que las florecitas, que se vea bonito, pero yo nunca había perdido a alguien, entonces yo no quería a las personas que estaban en el altar. Obviamente sí les tienes el cariño, ¿no? De que sabes que fue tu familiar, de que sabes que lo que sea. Pero yo no conviví con ellos, entonces yo no tenía un cariño de extrañar, sino un cariño de lo que me han contado de esta persona. Y justamente cuando falleció mi bisabuelita, 2017, si no me equivoco, soy pésima para ese tipo de años, la verdad no los guardo en mi cerebro, o fechas en general, pero bueno, cuando ella falleció, a mí me emocionó mucho el poner el altar, o sea, yo estaba emocionada de ponerlo, y ponerlo fue padrísimo porque ya era como pensando en ella, en sus gustos, en sus intereses, pero... Ya que estaba puesto y la veía en el altar, era de hijo de su madre. Y ya no me daba la emoción, o sea, ya era el dolor, no me gustaba voltear a ver, o sea, el altar, porque ya había una foto de alguien que yo quería que compartiera, por ejemplo, el poner el altar, no verla en el altar. Entonces, como que esta situación para mí fue rara. Y digo, actualmente en cuanto a personas, he perdido únicamente a dos personas como muy, muy cercanas. He perdido a otras personas más también, pero que mi vínculo ha sido un poco más tranquilo o no tan cercano, vaya. Pero la segunda persona es mi abuelito. El año pasado se cumplió un año de que falleció y digo, cuestión de creencias. Nos comentó un primo de que el primer año no se debe de poner el altar, que porque siguen en el proceso de llegar y bla, bla, bla. Y no lo pusimos. Entonces dije, X, pusimos la velita para mi mamá Betita, para algunos otros familiares, pero hasta ahí. Pero este año mi mamá sí me dijo así de que no, hay que poner el altar. Y por ejemplo, a mí en lo personal me da un poquito de miedo. O sea, sí me emociona y quiero poner el altar. Pero creo que es otra vez, ¿no? Como el tema de regresionarme. Ah, híjole, es que su foto ahí no va. O sea, su foto va en la pared y ya. Pero ¿por qué en el altar, no? Y como, creo que también es una forma de recordarnos que ya no están en este plano, pero siguen en nuestra vida. Y es como darles justamente su lugar, pero es un lugar que tal vez no puede ser tan grato ver a la persona ahí, porque no estamos acostumbrados a ver a la persona ahí. Claro, cuando es un duelo reciente, ¿no? Que también lo que tú decías, ¿no? Va a depender muchísimo el tiempo y más que el tiempo, la etapa del duelo en el que estemos, para también cómo se va a procesar. Pero bueno, no sé, es mi vivencia hasta ahorita. Podemos hacer actualización de cómo me va después del altar, pero sí es un tema interesante, creo yo, como el cómo se va sintiendo. Y digo, todo está enfocado únicamente a personas. Ya en temas de mascotas ha sido diferente, y así quieres entramos en detalle más adelantito. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te ha ido a ti, por ejemplo, en esto del altar específicamente? Pues realmente yo he vivido esta experiencia del altar muy diferente.
una pérdida importante que yo tuve fue en el 2007 de mi papá. Entonces, creo que año con año el hecho de poder ponerle ese altar es como el sentir este acercamiento. Y tal vez sí desde la parte científica podemos decir que pues realmente es poner la tradición, el poner esta festividad, pero al menos desde mi perspectiva que también ahí luego sale un poquito la cuestión de energías, pues hay veces que yo tengo rituales, por ejemplo, en este altar, ponerme a platicar. Y pasan cosas bien extrañas que desde lo científico es como de, ah, fue el aire. Pero me acuerdo en una ocasión en que unas cosas que yo tenía en un sillón se empezaron a mover. Fue como de, ahora, tranquilos. Pero al final del día es como de no tener ese miedo, porque al final del día es para personas a las cuales amo. Y la siguiente pérdida importante fue en 2018 me parece, con la pérdida de mi abuelo, en donde las formas de la muerte fueron completamente diferentes entre uno y otro. Y pues el hecho de poder ponerlo en ese altar, en donde tal vez ya no lo veo de manera física, pero sí lo veo de manera, pongámosle de manera espiritual. Entonces es algo que me hace tener como una perspectiva diferente de lo que es el Día de Muertos. Y justo como platicaba, no me acuerdo, bueno, en una sesión terapéutica con un paciente, me decía, es que Día de Muertos es más como para celebrar su vida. Y fue como de, oye, sí es cierto, o sea, no es tanto como para recordar él ya se murió, ya no está conmigo, pero sí es el poder decir, ok, tanto mi papá como mi abuelo, pues me enseñaron esto y voy a festejar su vida de esta manera y recordarlos desde un aspecto positivo y no tanto desde la nostalgia. Pero evidentemente son años de diferencia. O sea, al menos con tu abuelito son 2 años, ya con mis familiares son 17, son 5 años. Entonces, el proceso del duelo, el proceso de resignificar todo esto, pues ha sido completamente diferente y que incluso la manera en cómo vivimos los duelos cada persona, pues también va a ser muy diferente. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, a ella no le gusta casi Día de Muertos, por lo que significa recordar que ya no está una persona. Entonces, aunque seamos de la misma familia, pues el vivir el duelo va a ser completamente diferente. Híjole, y ese tema de la familia como tal, sí es cierto, o sea, es bien interesante, cómo a final de cuentas es tu mamá y ella te enseñó cosas y te pasó cosas, información, aprendizajes, pero de igual forma vamos como a adaptarnos, ¿no? O sea, ya llegamos obviamente a la adultez, de hecho desde la adolescencia empezamos a cuestionar, ¿no? Este tema como de, híjole, ok, mi mamá me dice tal cosa, pero no me encanta o me fascina y me lo dejo. Pero justo creo que en estas fechas que ya implican como todo este tema energético, y este tema cansado, porque también es como un tienes que estar feliz, pero a la vez es triste, pero está la nostalgia. Pero por ejemplo, o sea, los panteones, o sea, a lo largo del año, los vemos pues tranquilos, neutrales, suelen ser lugares fríos, como muy neutros, ¿no? Neutros o un poco catárticos también. Es lo que solemos ver. Pero ¿qué vemos en Día de Muertos? Al contrario, o sea, vemos como fiesta, música, colores. Entonces siento que es como extraño, ¿no? Esta comparación, por así decirlo, de que también para gente que no es mexicana es raro. O sea, es como, pero ¿por qué celebran que se murió? Y es que no, justamente es el tema de lo que comentas, ¿no? Tú con tu paciente. Es más bien festejar lo que aprendimos, lo que nos dejaron y celebrar su vida y seguirlos recordando, ¿no? Aquí aplica la de Coco, de que siempre los recordemos, van a vivir en nuestros corazones y en nosotros. Pues de alguna u otra forma es cierto, porque vamos trascendiendo. Por ejemplo, bueno, otro punto que decías ahorita, ¿no? Del tiempo, o sea. Creo yo que obviamente el tiempo va a influir en el proceso, porque al final de cuentas el proceso de duelo son etapas y se van pasando. Pero pues también si lo tenemos como
menos teoría y más sensitivo, es bien relativo, ¿no? Porque aparte, pues ningún proceso de duelo es completamente fijo o como que ya estoy en tal etapa y listo, estoy en esta etapa, no me voy a volver a mover jamás en la vida. Pues no, son cíclicos o pueden llegar a ser cíclicos, que también aquí podríamos entrar en otro tema ya más de la materia, como los de los patológicos, pero va un poquito más allá, tampoco vamos a diagnosticar ni a que se autodiagnostiquen. Entonces, bueno, si llega a generar un malestar significativo en tu vida cotidiana, puedes checarlo con algún tanatólogo. Paréntesis, continuamos. Pero sí, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que este momento de noviembre, guión octubre, como que nos va acercando así regresionar de alguna u otra forma, porque tenemos estas personas tal vez más presentes o presentes de una forma distinta. Y creo que ahí sí no importa tanto el año o los años que vayan, porque a final de cuentas lo que marca más ahí es como pues yo qué quiero hacer para esta fecha. Que otra vez es chistoso, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues también se ha ido como distorsionando un poco el tema de la festividad. Por ejemplo, en pueblos mágicos. En lo personal nunca he ido, no sé si tú has ido, mire, como a Pátzcuaro o Janitzio, ¿o no? ¿Tampoco? Es que a mí me intriga mucho, porque creo que al final de cuentas pues es cultura, ¿no? O sea, no sé, a mí se me haría muy raro que alguien pisteando llegara a verme en mi momento, con mi persona. Y en lo personal no me encantan los panteones, me engento, realmente no hay otro motivo un poco más profundo, pero no sé, se me hace bien raro. Y digo, nunca he ido porque me engento y ya sé que Pátzcuaro va a estar así de gente, pero actualmente ya ni se van al panteón, o no siempre, sino entiendo que ya es como irte a tomar Aniche. ajá, a Janitzio, al embarcadero Janitzio, Janitzio, sí. Entonces ya ni siquiera es como lo mismo, pero es raro, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino como que el mero día de que sientes que tu familiar va a venir o que estás más cerca de él, pues ves gente random viéndote. No sé, se me hace muy extraño. Pero bueno, ninguna hemos ido, así que nos tocará ir algún día para investigar cómo está el asunto realmente. Sí, y de hecho, por ejemplo, en mi caso, sí me ha dado curiosidad del hecho de ir y sí he cotizado tours, pero tengo una amiga que trabaja en una agencia, por si ves este video, que quién sabe si lo vea. Y me decía, es que ya ahorita en el 2024, bueno, 23 que fue el año pasado, ya no es tanto como la cuestión de la tradición, del poder conocer, por ejemplo, en los altares, el por qué se pone un arco, el por qué se pone una cruz y de qué material sea esa cruz, sino que se va más a la fiesta, más al tomar. Entonces, desde mi parte, también existe como esa dualidad, ¿no? Como el hecho de decir, es cultura, es tradición, es bonito conocer, pero a la vez es como de, hay que respetar también, porque como decías, el hecho de poner un altar, pues no significa que siempre vaya a ser pura fiesta, sino que también va a existir la nostalgia. Y me parece que el hecho de poner un altar también es como parte de una conexión emocional, tanto con el familiar como uno mismo. Entonces, luego al escuchar eso fue como de, no, pues mejor ya no. E incluso mi hermano decía, pues tal vez en buscar a alguien, conocer a alguien que haga esta tradición para que tú ayudes. Y es como de, eso tal vez sería como más interesante porque ya sería conocer la tradición desde adentro y no desde ser un turismo. Sí, digo, creo que estaría bastante interesante, ¿no? Verlo así, porque de alguna u otra forma también creo que el mexicano no, o sea, generalizando, obviamente, y etiquetando, creo que somos muy abiertos en ese tema. Obviamente van a haber familias que es como, con permiso es mi espacio, pero por otro lado, siento que estamos muy abiertos como a compartir, es simplemente las fotos. O sea, yo creo que el 90% de la gente que hace un altar le toma una foto y la sube a alguna red social. Y digo, es como compartir una parte de nosotros, ¿no? Y bueno, ya que podemos hablar también de que en la actualidad todo es redes sociales, sí, pero específicamente en este tema, como
pues de tradiciones, ¿no? Y también, no sé, voy a irme un poquito, pero incluso cuestionarnos, o sea, qué tanto es festejar, qué tanto es evadir, porque en lo personal, no me acuerdo qué año fue, lapsus, laguna ahí mental del trauma, estoy consciente, pero no me acuerdo si fue un año que yo decidí, es que fue no sé si fue en el 2017 o en el 2016, pero creo que tuve como un modo, porque a mi mamá, por ejemplo, nunca le ha gustado como fiestas de Halloween. Y no en temas de que es del diablo, sino en tema de que la gente se pone más güey y hay más accidentes, entonces mejor en casita porque es una fecha que se ponen medio locos, como en diciembre y como bla, 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 ¿no? Como que es en ese tema del alcoholismo. Y yo no me acuerdo si yo decidí irme de fiesta o ir a una fiesta porque quise rebelarme por el tema de la edad o porque no quise estar presente el Día de Muertos en el tema de mi bisabuelita. Son dos opciones las que tengo, pero que yo quería irme de fiesta, ¿no? Ni me fui, al final de cuentas no me fui, yo me disfracé y no salí, porque no me dejaron. Y aparte estaba medio loca, o sea, estaba como medio en crisis mientras me quería ir y yo estaba así de que no, sí quiero ir, pero realmente no estaba como muy disponible como para tomar una decisión, porque insisto que fue o un acto de rebeldía muy arrebatado o un momento de evasión muy arrebatado, pero al final de cuentas arrebatado. Y ya que voy con todo el relajito esto, es de la evasión. Y también de cuestionarnos de que, por ejemplo, en el caso que haya sido por la edad, no tomaba, pero imagínense, o sea, que en una crisis con toda esta tensión de octubre, noviembre, somos más vulnerables y es importante prestarnos mucha atención a cómo estamos, a qué queremos, por qué quiero ir a la fiesta, por qué quiero quedarme en mi casa, que también puede estar la línea muy delgada con el tema de que el clima, claro que influye en el estado de ánimo. El tren está pasando, mire, tú síguele. El clima puede influir muchísimo en el estado de ánimo, ya que se tiene desde la parte científica, se conoce que, por ejemplo, cuando el clima es frío, se tiene más una tendencia a sentir la tristeza, e incluso si nos vamos desde esta parte del suicidio, en países en donde el ambiente suele ser más frío, es más común que exista la depresión. Entonces también es válido el hecho de poder empezar a reconocer qué es lo que a mí me genera estas festividades, ya sea Halloween, ya sea Día de Muertos, e incluso cómo es mi relación con cada uno de estos. Ya que si nos vamos, por ejemplo, un poquito a la parte del Halloween, pues también el hecho del cómo me disfrazo o de qué personaje me voy a disfrazar, pues también es mucha proyección, desde el cómo me siento, desde el cómo me identifico con ese personaje. Entonces, también es importante el poder saber del por qué lo hago, o incluso también se vale el hecho de decir, lo hago únicamente por diversión. Que también esa es otra cosa, que por ejemplo la cuestión del Halloween, ahorita ya es menos, pero me parece que se sigue satanizando un poco en el hecho de decir es que eso es del demonio, es que vas a abrir portales, que tal vez sí, que tal vez sí se abren portales con el más allá, quién sabe, este, pero que también es una festividad, por ejemplo, en la que los niños aprovechan para ir a conseguir dulces, que la gente se une más socialmente. Entonces, me parece que es importante que podamos ir reconociendo, pues, todo este impacto que puede llegar a tener estas festividades en nosotros y que si nos llega a afectar de una manera un tanto más negativa, por ejemplo, que este miedo a la muerte se incremente, que exista un estrés postraumático en donde si pongo el altar me recuerde la muerte de ese familiar y el cómo fue, pues también son aspectos a considerar y tal vez ir con un profesional, como decías, con un tanatólogo, con un psicólogo, para comprender un poquito más qué hay detrás de la muerte y para mí qué significa la muerte.
Sí, que una disculpa que te aventé la bolita, es que se estaba escuchando mucho el tren, pero me encanta la conexión, ya vieron que tenemos, porque siguió perfectamente la línea y lo conectó, gracias. Pero sí, al final de cuentas es como todo esto, ¿no? Que otra vez repito, como en algún video dije, está el tema de cuestionarnos, de que está bastante bien y bastante prudente cuestionarnos. Y digo, a final de cuentas puede ser complicado de vez en cuando porque es un esfuerzo constante, pero nos puede ayudar también a saber cómo reaccionar. Y también, por ejemplo, mira, yo creo que podríamos aventarnos una hora hablando únicamente de los disfraces, de lo que pueden llegar a significar, de lo que pueden llegar a representar, de todo lo que pueda haber detrás de ellos, e incluso, por ejemplo, que ahorita hay muchos temas polémicos, yo le calculo que desde hace como 2, 3 años, más o menos, que aumentó este tema, por ejemplo, con uno, el no sexualizar oficios, otro con ¿qué otro era? Los animales, igual, no sexualizar animales y no darles voz o ruido a asesinos seriales, que a final de cuentas, pues tienen víctimas. Entonces, con respecto a las víctimas, ¿no? Y ya por ahí podemos cuestionarnos entonces que estamos como cultura resignificando una tradición de años. ¿Y qué digo? Si nos regresamos muchísimo a dónde viene, era justamente para pasar desapercibidos. Como vienen los demonios y todo eso, pues yo soy uno de ellos, entonces a mí no me llevan, por decirlo algo, ¿no? Muy, muy sencillamente explicado, pero al final de cuentas va por ahí. Entonces siento que es como, también nos muestra mucho el cómo vamos celebrando cada festividad con cómo vamos avanzando como sociedad, con cómo vamos evolucionando y otra vez, qué tan benéfico o no puede ser el avance de esta tradición. Y sobre todo, más allá de que no vamos o no voy a modificar la cultura como tal, pues sí preguntarme a mí, ok, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, me hace ruido o no me hace ruido, y a partir de ahí, ¿no? Tomar decisiones. Que, paréntesis rapidísimo, aclaro ahorita, obviamente somos psicólogas y estamos hablando desde la psicología en gran parte, pero también como personas. Entonces, por ejemplo, el tema de la espiritualidad y tal no va a definir jamás cómo va a ser el proceso psicoterapéutico, porque íbamos a trabajar a partir de las necesidades del cliente o del paciente. Entonces, únicamente cierro el paréntesis con esto, continúo. Y ahora sí, ¿no? Aquí se meten también las creencias, todo lo que decías tú de los rituales, qué ritual me gusta a mí y por qué lo considero peligroso, lo considero benéfico, pero a partir del cuestionamiento y de ser honestos, ¿no? A final de cuentas con nosotros mismos y buscar llevar de la forma más llevadera la festividad o el mes, ¿no? Que puede ser un poco cansado. Y digo, nos prepara para diciembre, que también es una temporada de muchas emociones. O sea, octubre, noviembre, diciembre y enero, o sea, si lo dividimos, o sea, es medio año, básicamente, que nos aventamos como más fuerte. Y digo, obviamente cada mes va a tener su particularidad, pero esta temporada, pues sí, sí es muy importante estar muy al pendiente de nuestro autocuidado. Ahí, por ejemplo, mira, ¿tú qué sueles hacer o qué estrategias tienes? Me entró la duda, una disculpa. Si ibas a decir otra cosa, tú dilo. No solamente iba a decir esa cuestión de la espiritualidad, que hay Ujú. que tener en cuenta que espiritualidad no significa religión, Ajá, claro. porque incluso el Día de Muertos no es desde una religión católica, sino que viene desde mucho antes, en donde tal vez sí tiene como esta influencia católica por el hecho de la cruz y todo, pero hay que recordar que, por ejemplo, nuestros antepasados, en vez de utilizar las calaveritas de azúcar, utilizaban cráneos. Entonces, también es desde ahí empezar a identificar desde esta parte espiritual y como le decía a mi paciente ayer, espiritual no en sentido religioso, sino espiritual en qué creo yo, con qué me identifico yo, ya sea con una cuestión de energías, de naturaleza, de lo científico, pero ¿cuál es mi creencia en relación a estas festividades? ¿Y cómo es que yo manejo toda esta parte del Día de Muertos? Pues me parece que ahorita es resignificando más como todos estos aprendizajes que me dejaron mis familiares. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho una frase que en una ocasión me dijo mi abuelo, ya en los últimos días de vida.
que me decía, estoy observando el camino por lo cual viví y lo vivo con nostalgia, pero también con alegría. Entonces es el hecho de poder decir, ok, tal vez a lo largo de la vida sí pueden haber momentos muy difíciles. Incluso en este momento de mi vida estoy pasando por un proceso complicado, pero es como decir, ok, con el paso del tiempo, con el paso de ver mi camino, ¿cómo quiero que mi camino se vea? ¿Cómo quiero que se recuerde ese camino que yo tuve? Entonces, es el sentir, permitirme sentir y que si mientras estoy haciendo el altar me dan ganas de llorar, pues me pongo a llorar, porque también se vale, porque como bien decías, ¿no? El duelo no va a ser fijo, sino que va a ser cíclico y que incluso me acuerdo de una ponencia que me dieron que decían, es que un duelo es como cuando se quiebra un espejo y tú tratas de componerlo, ¿va a quedar igual? No. ¿Vas a tener que mover piezas para que tenga más o menos la misma forma? Sí. Entonces vas a tener que desacomodar, acomodar, desacomodar, acomodar. Entonces, el hecho de poder llegar como a un proceso final es desde esa resignificar esa muerte, por ejemplo, o esa pérdida que se tuvo. Entonces, sí es el poder, por ejemplo, desde mí, el poder platicar con ellos y el poder decirles, bueno, a lo largo de este año, pues hice esto, esto y esto. Espero que tú estés bien allá donde estés. No sé si estés en el cielo, en el limbo, en aquí conmigo, en donde sea. Entonces, es más que nada eso. O incluso el hecho de que al menos conmigo, es el hecho de siempre recordarlos, aunque no sea Día de Muertos, aunque no sean estas festividades, el siempre decir, ok, al menos físicamente me parezco un chorro a mi papá, siempre está conmigo. El hecho de decir, mi abuelo me enseñó esto, siempre está conmigo. Entonces me parece que el hecho de poder recordarlo siempre desde un aspecto positivo y no desde el cómo murieron, porque fueron muertes impactantes. Entonces me parece que en lo personal eso a mí me ayuda mucho, como el platicar con ellos, el recordarlos. ¿Y a ti, Janice? Sí, creo que ese punto es importantísimo. O sea, justo creo yo que también digamos, agarro de ahí. Por ejemplo, mi abuelito, yo me acuerdo mucho una vez que falleció su mejor amigo. Entonces, bueno, uno de sus mejores amigos. Entonces yo fui perdón, tuve una laguna, es que me quedé pensando que hace mucho que no veo a uno de sus amigos y tuve una laguna de no me acuerdo si ya falleció o no. Investigaré eso ahorita, porque ese señor era mi mejor amigo también. Y no sé, tuve una laguna ahí, rara. Pero ok, continúo. Uno de mis mejores amigos falleció. Entonces, yo fui a acompañar a mi abuelito como de, güey, pues es mi abuelito, tercera edad, problemas cardíacos, o sea, estar al pendiente de él, ¿no? Su amigo falleció, un amigo muy cercano de él. No, hombre, yo sentí bien gacho ver a la gente llorar así de que yo estaba así de que ya no lo vamos a ver, porque pues me caía muy bien el señor también. Él estaba súper tranquilo, súper tranquilo. Y él algo que siempre decía era, lo único seguro que tenemos desde que nacemos es la muerte. Y al final de cuentas es cierto. Entonces, creo que ese día todavía faltaba, o sea, pasó mucho tiempo para que él falleciera, pero ese momento tan clave me hizo también como cuestionarme, ¿no? Como, ¿qué es la muerte o cómo es la muerte? En lo personal nunca me ha dado mucho miedo la mía, pero la de gente a mi alrededor me aterra, pero igual me ayuda, ¿no? Como a tener presente como de, ok, va a pasar. Quién sabe cuál sea antes, quién sabe cuál sea después, pero va a pasar y qué beneficio tengo en el estar cuestionando cómo va a ser o cómo, en qué momento va a pasar, si puedo aferrarme o puedo pensar o puedo enfocar mi atención en todo lo que aprendí, todo lo que tengo de estas personas, cómo incluso después de muertos siguen enseñándonos cosas. Y es bien interesante, ¿no? O sea, como por ejemplo, me pasa con mi bisabuelita, de repente me acuerdo cosas que me decía y yo, ya lo entendí. Y digo, o sea, me lo decía 15 14 años, pero era algo que yo le pasaba de que hay X, o sea, cosas de viejitos. Y yo ahorita ya, mis canas.
me hacen entender las cosas. No, pero pues sí, ¿no? Lo vemos desde otra perspectiva, otros ojos. Y a pesar de que ya no la veo, de que ya no está en estos momentos conmigo, o no están, puedo aprender cosas de ellos. Entonces creo que con eso me quedaría perfectamente para ir cerrando, con recordar también todo lo que nos dejaron, todo lo que seguimos aprendiendo de ellos y que esto nos ayude a cuidarnos a nosotros mismos, a, pues sí, enfocarnos en qué es lo que queremos, cómo lo queremos y ser honestos con nosotros mismos también para poder vivenciar como queremos vivenciar, pues la festividad, ¿no? O las fechas en general. Sí, y que me parece que son aspectos bien importantes. Incluso, o sea, también hay que revisar cómo es nuestra relación con esa muerte y qué nos han dicho en relación a la muerte precisamente. O sea, porque en muchas ocasiones el cómo me vivo yo es a partir de cómo he visto que mi familia se vive. Entonces, también hay veces que a la gente le preocupa mucho el hecho de no llorar, de tal vez no sentirse tan triste en un funeral, pero pues también eso es válido, tal vez no es lo más sano porque esta expresión de la emoción, pero que en algún momento tendrá que salir la emoción. Entonces, es importante identificar el cómo me siento yo ante las diferentes festividades y que incluso decías algo bien importante, Jenny, el hecho de cómo yo llego a conectar, por ejemplo, el Día de Muertos con Navidad, Año Nuevo, que al menos desde mi perspectiva antes me encantaba Navidad y Año Nuevo. Ahora me encanta Día de Muertos, pero por lo mismo de estas vivencias y que ya en un futuro platicaremos cómo es el vivir esa Navidad. Y pues realmente permítanse sentir, permítanse vivirlo, independientemente de lo que la gente pueda llegar a decir. Ustedes vivan sus duelos, vivan su momento, que también es válido. Entonces, pues creo que con esto ya estaríamos cerrando. No sé si quieras decir algo más, Jenny. No, creo que sí cerramos perfectísimo con eso que comentas. Mire, muchas gracias por tu comentario. De hecho, creo que es bastante significativo. Hay que tenerlo muy presente estos días. Y bueno, entonces pues agradecer a todos los que llegaron hasta aquí. Si alguien moqueó con todo lo que platicamos también, se vale, si ustedes sientan. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues ahí los estaremos leyendo. Porque Claro que sí. recuerden que esto es psique y vida, entonces la muerte es parte de nuestra vida. Claro que sí. Entonces, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana por el mismo canal. Nos vemos. Muchísimas Nos gracias a vemos. todos. Bye.